Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Todo Geopolítica, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, ya estamos aquí. En esta hora que nos queda por delante vamos a analizar, vamos a ver qué ha pasado en ese asunto de la geopolítica en el día de hoy. Bueno, y vamos a analizar con precisión quirúrgica, gracias a nuestros analistas que se van a pasar por esta casa, qué está aconteciendo en esos aspectos, en el conflicto de Oriente, en el conflicto también de Ucrania con Rusia y sobre todo, qué pasa con Donald Trump. Bueno, pues todo esto vamos a ir analizándolo, vamos a ir hablando con analistas, pero antes de eso vamos a hacer una recapitulación de qué ha acontecido en el día de hoy. En primer lugar, les tengo que contar que Rusia ha sugerido que podría ser necesario ataques preventivos contra Occidente. Como escuchan, el expresidente ruso Dmitry Medvedev ha afirmado este jueves por la mañana que Occidente está librando prácticamente una guerra a gran escala contra Rusia, por lo que Moscú debería responder plenamente y, si es necesario, decía, lanzar ataques preventivos. Informaba, decía Medvedev, a la agencia de noticias estatal TASS, según ha replicado Reuters. Además de eso, decía también Medvedev, declaraba, tenemos que actuar en consecuencia, responder plenamente y, si es necesario, lanzar ataques preventivos. Decía también, había tachado de completa basura las declaraciones de funcionarios de Occidente de que Rusia podría atacar Europa. Permítanme, decía Medvedev, recordarle que nuestro presidente ha declarado inequívocamente que Rusia no tiene intención de luchar contra la OTAN ni de atacar Europa, pero en un principio hablaba de la posibilidad, por lo tanto, de que Rusia sugería que podría ser necesario esos ataques preventivos contra ciertos países de Occidente. Aparte de eso también, ¿qué ha pasado con Ucrania? Bueno, pues en el día de hoy Ucrania ha reestructurado, ha confirmado que reestructura parte de su gobierno actual. El Parlamento ucraniano ha nombrado este jueves por la tarde al ex primer ministro Denis Esmilov como nuevo ministro de Defensa de Ucrania. Además también el presidente Zelensky ya lo propuso hace una semana. Decía que la había propuesto por su experiencia. 267 diputados han votado a favor de dicha decisión. También Andriy Sybiha ha sido reelegido de nuevo ministro de Asuntos Exteriores y anteriormente, esta mañana se lo contábamos aquí, Yulia Svidenko, vicepresidenta, ha sido nombrada viceprimera ministra, y ministra de Economía de Ucrania, ha sido también designada, esta vez, como primera ministra del país que preside Volodymyr Zelensky. Sobre Estados Unidos, la tercera pata de este banco del conflicto de Ucrania, les tenemos que contar que, bueno, pues el escándalo de Estados Unidos continúa. Han despedido en el día de hoy a la fiscal clave del caso Jeffrey Epstein. Bueno, pues se lo vamos a contar porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha despedido hace escasas horas a la fiscal federal Comey, que trabajó en los casos de Diddy y también de Jeffrey Epstein, como le estaba diciendo. Bueno, pues según han informado este jueves a AP, 3 personas al tanto del asunto, por lo tanto habrían despedido a la fiscal clave del caso Jeffrey Epstein. No se ha dado, eso sí, a conocer una razón específica por su despido, y han comentado, eso es lo que han comentado algunas fuentes de la agencia. Por lo tanto, hay que recordarles que la hija del exdirector del FBI, James Comey, era una abogada veterana en el Distrito Sur de Nueva York. Entre los procedimientos que manejó se incluyeron las acusaciones de tráfico sexual contra Jeffrey Epstein y el reciente caso contra Diddy, que concluyó este mes de julio con un veredicto hasta cierto punto favorable para él. Por lo tanto, continúa dando que hablar mucho el caso Jeffrey Epstein en Estados Unidos. Por otra parte, hay que poner la mirada puesta en Oriente Medio. ¿Qué está pasando allí? Bueno, pues Israel ha bombardeado Damasco y ha agravado la tensión en Oriente Medio, valga la redundancia, porque el ejército de Israel ha extendido en las últimas horas los ataques a la capital siria tras haber golpeado la víspera de la región de Suedia en un intento de expulsar
a las tropas locales y de defender a las minorías drusas que viven en esa zona del sur del país árabe. Pese a la posición que ha mostrado Estados Unidos, eso sí, que ha dicho, bueno, pues Estados Unidos, aliado tradicional de Israel, decía que la aviación ha golpeado lugares clave. Bueno, pues ustedes van a escuchar ahora a Marcos Rubio hablar sobre este conflicto. Decía que, bueno, que se estaba llegando próximamente, podía, ¿por qué no?, llegar a un acuerdo, a un entendimiento para una paz con Siria. Yeah, it's complicated. Obviously, these are historic, long-time rivalries between different groups in the south-west of Syria, Bedouins, the Druze community, and it led to an unfortunate situation and a misunderstanding, it looks like, between the Israeli side and the Syrian side. So we've been engaged with them all morning long and all night long with both sides, and we think we're on our way towards a real de-escalation and then hopefully get back on track in helping Syria build a country and arriving at a situation there in the Middle East is far more stable. So in the next few hours we hope to see some real progress to end what you've been seeing over the... Bueno, pues escuchaban ustedes a Marcos Rubio. Aparte de eso, otra de las voces importantes que ha hablado sobre el conflicto, de lo que está pasando en Gaza, de lo que está pasando en Siria, de lo que está pasando en sí en Oriente Medio, ha sido el primer ministro de Israel, Netanyahu, que ha insistido este jueves, hace escasos minutos, ustedes lo escuchaban aquí en Negocios Televisión, que su país responsable del último alto al fuego, dice que se cuelga la medalla de que es su país, Israel, responsable de ese alto al fuego en Siria después de intervenir en los enfrentamientos entre el ejército estatal y los combatientes drusos. En un mensaje de vídeo que ustedes han podido ver hace escasos minutos aquí en esta televisión, en esta casa, Netanyahu ha subrayado que la dedicación de Israel a la desmilitarización de la zona al sur de Damasco, incluidos los altos del Golán y la región montañosa drusa, decía: este es un alto al fuego impuesto con firmeza. Decía eso, que se había llegado a un completo alto al fuego, pero eso sí, había sido gracias a su país y gracias a su gobierno. Anteriormente, Netanyahu también habría subrayado que las fuerzas de Israel solo entraron en Siria para salvar, decía esa palabra, a la población drusa y también decía eliminar las bandas del régimen. Por lo tanto, Netanyahu que asegura que el alto al fuego en Siria es gracias a su país, a Israel. Y por último, antes de dar paso ya a los analistas que vamos a tener en esta casa, les tengo que contar otra noticia también sobre el conflicto de Oriente Medio, y es que, bueno, funcionarios de Estados Unidos e Israel están considerando posibles ataques adicionales a las infraestructuras nuclear iraní menos dañadas si Teherán no reanuda pronto las negociaciones con Estados Unidos o no comienza la reconstrucción de las instalaciones nucleares. Es lo que ha informado la NBC News este jueves a mediodía. Decía, según el medio de comunicación, que citó, eso sí, fuentes de conocimiento del asunto, la última evaluación de Estados Unidos mostraba que solo uno de los 3 sitios nucleares en Irán está significativamente dañado, mientras que los otros 2, que habían sido también atacados, podrían potencialmente reanudar el enriquecimiento de uranio en los próximos meses. Y si los primeros hallazgos sobre los daños causados al programa nuclear iraní se confirman, a medida que se recibe más información, Estados Unidos, les repito, según dice este medio, según informa la NBC News este jueves, pues Estados Unidos podría verse nuevamente involucrado en un conflicto allí para intentar acabar con esos 2 puntos que no fueron destruidos de la forma que pensaba Estados Unidos. Bueno, pues sobre esto y otros asuntos vamos a hablar largamente, distendidamente, en este tiempo que tenemos por delante en Todo Geopolítica. Tengo ya el honor y el placer de presentar, de contar con nosotros en Negocios Televisión esta tarde, en primer lugar, a don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. También tenemos con nosotros a don Carlos Teixier, sí, perdón, que pensaba yo que lo había pronunciado mal, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Y, por último, también a don Aníbal González, experto en geopolítica. Muy buenas tardes a los 3, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Buenas tardes. Empiezo en primer lugar con don Carlos. Me gustaría preguntarle, vamos a tratar en principio el tema de Rusia, Occidente, esa posibilidad de que Rusia sugería que podría ser necesario ataques preventivos contra Occidente. Me gustaría preguntarle, don Carlos, ¿cree que qué objetivo podría tener Rusia ahora mismo al emitir esas amenazas en este día de hoy, en principio?
Bueno, primero, pues muchísimas gracias y yo confieso que no estoy muy seguro, de justamente las palabras que utilizó Mendeleev. Desgraciadamente el ruso no es uno de los idiomas que yo hablo, y entonces las traducciones que se utilizan de lo que dijo Mendeleev pudieran ser no completamente precisas. La mayor parte de lo que yo escuché de Mendeleev, lo que él dice es que Rusia tiene que estar preparada para atacar a Occidente si Occidente interviene y escala la guerra con Ucrania. No entendí yo, así de las palabras de Mendeleev tal cual, no entendí yo la parte de los ataques preventivos. Entendamos nosotros que el involucramiento ahorita de Occidente, concretamente el involucramiento de Estados Unidos, de Europa, está siendo únicamente efectivo y planteado, está siendo en las áreas de defensa, es decir, no con maquinaria de ataque a Moscú, o sea, no están interviniendo para que Ucrania pueda atacar a Rusia, sino más bien la mayor parte es como defensa a los ataques de Rusia a Ucrania. Entonces, de escuchar el contexto completo, lo que yo entendí es que esta parte es muy delicada, es una línea en la que Rusia está poniendo y fijando sus límites, donde dice, ok, nada más que si pasas de esta línea, entonces Rusia va a estar preparada para actuar en consecuencia. Eso es lo que yo entendí. Ahora, la otra cosa es que también estamos escuchando un lenguaje que el señor Trump se ha encargado de diseminar en el mundo diplomático. Es decir, la diplomacia antes de Trump, vamos a llamarla antes de la era Trump, la diplomacia podría tener muchísimas aristas, pero en mi opinión gozaba de honorabilidad, es decir, todas esas cosas del bluff y el te escondo las cartas bajo la mesa eran poco utilizadas en las cuestiones diplomáticas serias, en tratados internacionales. A partir de que llegó el señor Trump, ya se ha convertido en una amenaza y luego yo te voy a hacer esto, si no haces lo que yo quiero, te amenazo con hacerte esto. Y como que ahora el mundo está entendiendo y está aprendiendo el idioma. Entonces, ahora también otros países, otros dignatarios están utilizando la misma estrategia de Trump de déjame te amenazo, con una posibilidad, aunque en su mente realmente pues, no está. Yo veo extraordinariamente improbable esto de los ataques preventivos, creo que sería muy raro y sería extraordinariamente difícil que esto sucediera. Sin embargo, pues sí tenemos que reconocer que ahí están las declaraciones de Mendeleev. Bueno, pues pongámoslo sobre la mesa y sopesémoslo en esta que yo llamo la diplomacia post-era Trump, ¿verdad? Me gustaría preguntarle ahora a don Juan Antonio. Preguntarle ¿qué consecuencias tendría un ataque preventivo por parte de Rusia en caso de que se llegue a dar? ¿Estamos hablando de un conflicto, estaríamos hablando en caso de que se diera de un conflicto abierto con la OTAN o incluso con la Unión Europea? ¿De lleno o no? Hombre, si se llegara a dar una situación de ese tipo, claro que estaríamos hablando de un conflicto abierto. Pero claro, los conflictos hay que entenderlos antes de que se dispare la primera bala. No va, después ya no tiene ninguna gracia. Es decir, y entonces hay que ver cómo se ha llegado a esa situación. De todas maneras, ya el planteamiento en sí de toda la cuestión es un poco esperpento, como todo lo que se hace en Occidente, un esperpento. Es decir, a ver, ¿qué me quieren decir? Cuando dicen Rusia prepara ataques preventivos, primero, ¿viene de algún documento oficial? No, es un tuit del señor Medvedev. Eso no es ningún documento oficial. En el que sí es cierto, y estoy de acuerdo con el compañero que ha hablado antes, cita el párrafo 19 de los fundamentos de la política en el ámbito de disuasión nuclear de Rusia. ¿Por qué? Porque cuando desde la prensa occidental se dice que se le van a la posibilidad de que se podrían enviar a Ucrania, por ejemplo, misiles Tomahawk. Aquí hay que entender lo que es un misil Tomahawk.
Misil Tomahawk es un misil de crucero que dicen puede tener hasta 1.800 kilómetros de distancia, puede alcanzar, ¿no? No, esa no es la cuestión. Es que el misil Tomahawk puede cargar ojivas nucleares. Por lo tanto, entraríamos dentro de lo que es la doctrina defensiva, la doctrina de disuasión nuclear rusa. Y entonces, claro, cuando se habla de los ataques preventivos, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? ¿Al que hizo Estados Unidos en Irak por unas armas de destrucción masiva que no existían? ¿A lo que hizo Estados Unidos contra Irán para evitar preventivamente que Irán pudiera desarrollar una arma atómica? Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, Estados Unidos lo puede hacer, el gran fantoche de Trump lo puede hacer, pero si se le ocurre comentarlo en un tuit a alguien de Rusia, alarma general, ¿no? Alarma general. Hagamos una pregunta sencilla. ¿Qué haríamos nosotros si en un conflicto imaginario, imaginemos con Portugal, por ejemplo, desde Gibraltar se le dieran armas estratégicas a Portugal en ese conflicto? ¿Sería Gibraltar un objetivo legítimo sobre el que actuar preventivamente? Respóndanse la pregunta, simplemente. Así de sencillo. Con lo cual, todo esto es la estupidez, la monserga de la OTAN permanente para justificar, primero, sus gastos militares y, en segundo lugar, ocultar sus auténticos crímenes, como los ya citados de Irak, como los ataques a Irán, o como lo que ocurrió en Siria, o con lo que ocurre en la gran democracia del Oriente Medio, que es la entidad sionista, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto no deja de ser más que pura palabrería. Como bien dice mi compañero, como la diplomacia ha acabado reduciéndose al yo te amenazo, tú me amenazas, pues esto es lo que tenemos diariamente. Y además ya se encarga la prensa occidental, prensa mentirosa por esencia, porque está en su lógica interna a obedecer exclusivamente las órdenes de una alianza militar expansiva, agresiva, pues bueno, pues lo que tenemos es propaganda todos los días. Así de sencillo. Me gustaría también preguntarle sobre esto a don Aníbal, me gustaría preguntarle a él, en caso de, porque estamos hablando de esas posibilidades, siempre es un caso hipotético, de esas palabras que comentaba sobre esos ataques preventivos, supongo que me gustaría preguntarle, ¿cómo debe responder Occidente ante esa advertencia? ¿Debe simplemente es algo, unas palabras que se dan y que se le está dando mucho bombo? ¿O crees que deberían dar un paso Occidente y alarmarse ante esa preocupación de esas palabras? Bueno, primeramente quiero decir que mis compañeros, estoy de acuerdo totalmente con mis compañeros en la versión de ellos, pero yo agregaría que si recordamos un poco el tema de la conferencia de Potsdam en 1945, en la que se usaban las 3D, que era desmilitarización de Alemania, la desnazificación de Alemania y la democratización de Alemania. Lo mismo se aplica hoy, parece que es una repetición de la historia inclusive, se aplica lo mismo en Ucrania. Ahora, esa aplicación no es un castigo para Ucrania. Es una forma de evitar que Ucrania siga siendo manipulada por Occidente y por esas élites anglosajonas que quieren sí un enfrentamiento directo utilizando a Ucrania, indirecto, utilizando a Ucrania de por medio, el territorio ucraniano, las vidas ucranianas, para enfrentarse con Rusia. ¿A solo fin de qué? A solo fin de provocarle un desgaste económico y militar. Solamente saben que la guerra está perdida y que no hay vuelta sobre eso. Ahora, la amenaza europea, por parte de Europa, o de la Unión Europea en este caso, principalmente por esos tres disponibles que están allí inflando el globo, por decirlo de otra manera más práctica, Alemania, Reino Unido y Francia, aunque Francia creo que ya no está tan dispuesta, pero sí Alemania todavía tiene... parece que le brotó un poco la historia en su propia sangre y está decidida a ir un poco más lejos en el caso con Rusia, y es ahí donde nace la posibilidad de un acto disuasorio por parte de Rusia. Lo que yo estoy de acuerdo con Carlos, en este caso,
no veo yo que por más que las palabras puedan ser mal interpretadas o mal traducidas del ruso al español, de que Rusia lo piense directamente como una forma de atacar disuasoriamente a Europa. Yo creo que no se llegaría a eso. Lo que sí creo que lo que se está tratando de esbozar aquí, de plantear, es de que si Europa sigue insistiendo en un ataque más directo y digamos más grave hacia el interior de Rusia, indudablemente Rusia va a observar detenidamente qué tipo de proyectiles son los que son enviados al interior de Rusia, manejados por quién, y en base a esas condiciones sí puede suceder, indudablemente, puede suceder en esta escalada de que Rusia tome la decisión de atacar principalmente las fábricas de ese tipo de arma que sea utilizada dentro del territorio ruso. Es lo que yo veo desde mi punto de vista. Aún así veo muy lejos la parte de que se llegue a un ataque disuasorio en este caso. No lo veo todavía, sinceramente, de esa manera. Don Carlos, me gustaría preguntarle a usted, porque en el día de ayer también escuchábamos al secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov. Bueno, pues le preguntaban sobre el tema de las armas americanas que iban a comprar países europeos para entregarlo, y decía que quién iba a pagarlo, no. Es decir, al final da la sensación como que Rusia ve un poco lo que está viendo, observando que están haciendo Europa, Occidente, porque ahora compro, ahora no compro, ahora sí, ahora me hago aliado de este, ahora no. Parece como un poco veo observante y como que se está beneficiando de esa fragmentación, parece que está pasando entre los propios países europeos y aliados. Por lo tanto, me gustaría preguntarle, ¿cree que está perjudicando el conflicto y todo lo del tema del armamento a Europa? Y si Europa cree usted que está preparada ahora mismo para, en caso de entrar en un conflicto, ¿estaría preparada para una guerra? A ver, vamos a... siguiendo muy bien con la idea de Aníbal, que creo que tiene toda la razón, vamos a entender qué es lo que está pasando, por qué tenemos tantos años ya tenemos tanto tiempo, tantos meses, años ya con el conflicto de Ucrania. Si nosotros nos vamos a estudiar desde Tucídides y a todos los estudiosos de la guerra, obviamente entendiendo a Sun Tzu y todo lo demás, no tiene sentido. Es decir, cuando se libra una guerra y una guerra se prolonga, el desgaste de ambas partes es obvio. Entonces, tiene que haber una razón por la cual quieran continuar en guerra las dos partes, porque de lo contrario, si una decide que ya el desgaste es tanto que le conviene más aceptar las pérdidas y entonces rendirse, pues no tiene sentido lo que estamos viendo en Ucrania. El señor Putin no va a dar un paso atrás en los territorios del Donbass. Eso ya quedó claro, ya está sobre la mesa. De hecho, en forma no tácita, en forma, vamos a decirlo así, sin reconocerlo públicamente, Occidente ya entendió que eso es lo que va a pasar. Entonces la pregunta es, ¿por qué se está prolongando un conflicto si todo el mundo sabe que la forma de acabarlo está en 2 días? El día que Ucrania diga, está bien, ya se acabó, vamos a perder el Donbass y que Rusia se va a quedar con el Donbass por cuestiones de seguridad, ese día se acaba la guerra. Si todos sabemos que eso va a suceder, ¿por qué se prolonga la guerra? Y entonces yo estoy muy de acuerdo con Aníbal en el sentido de que esto es más del interés de Estados Unidos, es más del interés no necesariamente del señor Trump, sino también de las administraciones anteriores. Y ya concretamente, Europa tiene que repensar muy bien qué es lo que va a hacer. Europa tiene que entender que si sigue apoyando a Estados Unidos en todas las iniciativas, pues obviamente Estados Unidos ha sido su aliado durante toda la vida, la historia moderna, pero al final del día, apoyar a un amigo, pues significa ayudarle cuando sabes que tiene la razón.
pero también es cierto que no vas a apoyarlo en absolutamente todo lo que quiera hacer, especialmente cuando sabes que anda mal. Entonces, no entiendo yo por qué Europa, sabiendo cómo se puede acabar el conflicto rápido y que al final del día, si la guerra dura un día o dura 5 años más, el resultado final va a ser el mismo. ¿Por qué Europa no entonces, unida, desarrolla una estrategia para diplomáticamente decir, señores, ya se acabó, vamos a terminar este conflicto, las partes ya, cada quien se va a retirar y entonces ahora sí, ¿cómo queda la recomposición política y la recomposición geográfica de la parte de Ucrania? Eso es lo que yo creo. Pues aparte de eso, ahora le quería preguntar a don Juan Antonio, pero permítanme ustedes tres que cuente una última hora. Precisamente Donald Trump ha vuelto a hablar. Donald Trump, que ha puesto un mensaje en su red social, en Truth Social, en el que, bueno, van a ustedes verlo ahí ahora mismo en pantalla, en el que dice, le cito, demasiado tarde, acaban de publicarse la cifra, bajar las tasas. Por lo tanto, Donald Trump vuelve a cargar el presidente de los Estados Unidos contra el presidente de la Fed, vuelve a cargar contra Powell. Por lo tanto, un Donald Trump que sigue su particular guerra, su particular batalla contra el presidente Powell, el presidente de la Fed. Lo escuchábamos en el día de ayer también, que a lo mejor decía, puede ser que dentro de 8 meses se vaya, o quién sabe, puede que se vaya antes por fraude y tengamos que nombrar nosotros a otra persona, pondremos a otra persona en su lugar. Se hablaba de, ¿por qué no?, Hessen podría ocupar también ese puesto. Y decía Donald Trump que había mucha gente que le había llamado para ese puesto, que es el puesto más fácil del mundo, en el que consiste, según el presidente, en simplemente bajar las tarifas, cosa que no hace Powell y que, decía Donald Trump, fue renovado por Biden y que con Biden sí hacía las cosas bien, pero con la administración de Donald Trump no está haciendo lo que debe. Bueno, pues Donald Trump, que ha vuelto a cargar contra Powell. Vuelvo de nuevo a nuestra tertulia, ahora hablaremos de Donald Trump, de los casos que le acontecen. Quería preguntarle a don Juan Antonio, ¿hay fracturas también dentro de la propia OTAN, sobre cómo gestionar la amenaza del conflicto de Ucrania y Rusia? Lo digo sobre todo porque vemos que Europa muchas veces, ahora conocíamos en el día de hoy que Reino Unido y Alemania han unido fuerzas para el tema del armamento, igual que ya hubo Francia con Gran Bretaña. Por lo tanto, no sé si es que los países europeos y la propia OTAN, hay países que van hacia una dirección, otros países hacia otra, y parece que en río revuelto puede pescar Rusia y Estados Unidos, posicionarse mejor y dejar atrás estos organismos. Vamos a ver, que hay fracturas dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN, no es nuevo. Es decir, y además son fracturas que se irán haciendo más grandes en cuanto siga pasando el tiempo, cuanto más tiempo pase. ¿Por qué? Porque son contradicciones que no se resuelven. Entonces, es decir, aquí hay que partir de un hecho. Los países europeos, que están dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN, es decir, no tienen soberanía. Dependen de la política exterior norteamericana, quien es quien marca las posiciones que hay que tomar. Por tanto, cada vez que habla un Rutte o hablan algunos de los dirigentes europeos, pues en el fondo no hay que tomarles muy en serio. Vamos, no hay que tomarles en serio en nada. ¿Por qué? Porque al final se hará lo que diga la Secretaría de Estado norteamericana o la Secretaría de Defensa o el presidente Donald Trump, como antes era el presidente Biden. Esta es una realidad de la que hay que partir, si no, no se entiende nada. Pero claro, luego está cuando volvemos a mirar el patio interno y entonces decimos, hay que rearmarse. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el jefe, lo ha dicho el amo. Nadie aquí pensaba en el 5% del PIB, pero lo dijo Trump y como son auténticos perritos falderos, pues lo que diga Trump. Y todo es al 5%. Pero hay una realidad, no hay dinero. No hay dinero. Entonces, cuando se pretenden hacer esos gastos militares, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo de Francia, que hay que recortar de todas las partidas importantes del presupuesto, sobre todo de gastos sociales, para que solo aumente una partida del presupuesto, la de defensa, la del gasto en armamento. Claro, ¿qué quiere Francia? Hombre, al menos intentar gastárselo en su propia industria militar. ¿Qué menos, no? Con lo cual ya tenemos una contradicción. ¿Qué dice Italia? Que no hay dinero. ¿Qué dice Hungría?
hombre, ¿cómo voy a poner yo dinero para un país donde me acaba de asesinar a un húngaro, aunque tuviera nacionalidad ucraniana, en la frontera por parte de los sicarios estos que van secuestrando a la gente por la calle para irla mandando al frente, ¿no? ¿Qué dice Chequia? Oye, yo ya he puesto bastante dinero para el tema de la munición de artillería. Es que, es decir, no se puede. Y es más, vamos a ver más países. Vamos a ver qué dice Eslovenia, o qué dice Austria, o qué dice la propia España. ¿Por qué? Porque no puede ser, y lo que no puede ser es imposible. Es decir, lo que pretende hacer, y lo ha dicho textualmente el señor Trump, es que esto es un negocio. Ustedes van a gastar un pastizal en armamento que me van a comprar a mí. Eso es lo que dice Trump. Entonces, hombre, a ver, hay un momento en que cualquier gobernante europeo tiene que calibrar entre obedecer al amo en lo que diga y lo que piense su opinión pública, que es de quien van a depender los votos que le mantienen en la presidencia o del gobierno. Ese es un equilibrio muy inestable, muy difícil y que se va haciendo cada vez más difícil a medida que esas contradicciones que comentaba se acaban agudizando. Y bueno, pues ¿qué solución hay para los pueblos europeos? Pues simplemente desmontar esta estructura que solo lleva a que un mafiosillo en Washington haga negocietes. Y esa estructura se llama Unión Europea y se llama OTAN. Y cuando los pueblos europeos tomen conciencia de eso, que por cierto, no siempre han sido aliados todos ellos de los norteamericanos, toda la Europa del Este vivió durante 40 años en un bloque que no tenía nada que ver con los Estados Unidos, no le deben nada a los Estados Unidos. España tampoco, hasta el año, prácticamente hasta el final de la dictadura, quitando el tema de aquel acuerdo sobre las bases, que ya nos costó bastante sometimiento al amigo americano. O sea, que es que hay amistades peligrosas, y lo decía Kissinger, es decir, no voy a recordar aquella frasecita famosa suya, ¿no? Hay amistades peligrosas y la norteamericana es muy peligrosa porque al final, y más con un presidente como el que tenemos en estos momentos, lo que busca es el negocio y sus intereses geopolíticos. Quizá los neocons, que están más locos, busquen más los intereses geopolíticos, y Trump y algunos de sus colaboradores busquen más el negocio. En cualquier caso, la mezcla es explosiva siempre. Por último, me gustaría preguntarle a Aníbal, para ya cerrar este primer bloque, y es, ¿qué papel está jugando China en todo este tablero? Porque vemos que, lo decía el propio presidente de los Estados Unidos ayer, Donald Trump, y ya lo ha reiterado varias veces, de que él tiene muy buena relación con el presidente de China, pero es que también es un aliado de Rusia. Por lo tanto, ¿qué papel está jugando en este conflicto y, sobre todo, en la geopolítica también a nivel internacional? Que también China tiene que dar un paso adelante y tiene mucho que decir. Perfecto. Antes de llegar a definirte la actitud de China, quiero agregar a lo que estaba diciendo a referencia del compañero, que Europa en su conjunto, ¿no?, la mayor parte de la Unión Europea, que son participantes de la OTAN, o forman parte de la OTAN, ninguno de ellos, absolutamente ninguno, toma una decisión propia, tienen poder de voto, así como lo hacía ver en aquel momento Stoltenberg, hoy Mark Rutte. Es una falsa idea que transmiten al mundo todo, porque en realidad quien decide finalmente cualquier cosa que se vaya a hacer por delante, a las claras o por detrás, en lo oscuro, en la sombra, el que decide es Estados Unidos. Y cuando digo Estados Unidos no digo Donald Trump, no digo papi, si dijera Mark Rutte, ¿no? No digo papi, sino el Pentágono. El Pentágono es el que decide qué es lo que hace la OTAN o no lo hace. Entonces, estos señores solamente son peones en ese tablero que están obedeciendo órdenes del Pentágono de Estados Unidos, por un lado. Por otro, en tu pregunta, en qué es lo que está haciendo y hasta dónde llega la vinculación de China, China ya lo dijo bien claro. La relación, no solamente la relación amistosa entre dos naciones limítrofes, fronterizas, sino que
esa mancomunión que tiene Xi Jinping con Vladimir Putin es inalterable. Es inalterable. Y la culpa de esto no es solamente que la tenga la propia Europa, que al cerrarle todas las puertas a Rusia lo tiró en los brazos de China. Esto ya venía en un proceso anteriormente, no venía tan rápido, pero se dio más rápido a partir de este conflicto, a partir de esta operación especial, donde esa rusofobia se hace creciente y le entran a cerrar prácticamente las puertas a Rusia en el mundo, cuando intentan aislarlo. Y sucede todo lo contrario. ¿Por qué? Porque por intermedio de China también, como negociador, como lo ha sido hasta el momento, China ha abierto puertas, ha traído gente, y como están dentro de los BRICS, en ese BRICS es donde justamente se nota el apoyo que tiene Rusia hoy para una decisión de Europa equivocada de querer aislarla totalmente. Hicieron todo lo opuesto. O sea que en vez de un tiro en el pie, como se decía antes, y cometieron un suicidio colectivo. Entonces, China está totalmente 100% del lado de Rusia, 100%. Solo que tampoco se puede desligar de Europa, lógicamente que no, pero ese trato con Europa no es el mismo de que Xi Jinping o China en sí tiene con Rusia o con Vladimir Putin. Allí hay una amistad planteada ya, no una amistad, es muy difícil, perdonadme que me extienda un poquito, es muy difícil hablar en la política de amistad. Siempre lo digo, en la política no existen amigos, existen socios, existen colaboradores, existen, grandes competencias, pero no existe la amistad profunda en la política. Porque en la política se traiciona, se vende, está llena de corruptos, en fin. Entonces, es muy difícil hablar de amistad en la política, pero cuando ocurre esa gran excepción de una amistad profunda como la que tienen hoy Vladimir Putin y Xi Jinping, y la tienen muy clara, eso hace que los dos se sientan fuertes, seguros una amistad inalterable. Y es lo que pretende Donald Trump, es separar a China de Rusia. No lo va a conseguir. Es lo que pretende Europa, de cualquier manera, como le dijo Ursula von der Leyen a Xi Jinping, que tiene que parar de apoyar a Rusia, porque si no, Europa tendrá que tomar medidas sobre China. ¿Qué medidas? ¿Quién es Ursula von der Leyen para decirle a China lo que tiene, lo que puede y lo que no puede hacer? Entonces, el peor error es usar el chantaje político, el peor error es intentar amenazar, como lo hace el señor Donald Trump, como lo hace Ursula von der Leyen, como lo hace Kaja Kallas. Entonces, esto lo que lleva es que justamente lo lleve a unirse muchísimo más a China y a Rusia. Eso es lo que tenemos hoy. Con esa reflexión de Aníbal cerramos ese primer bloque y ya nos centramos en el segundo, en el que le quiero preguntar por el tema del caso Jeffrey Epstein, que está está enfocando toda la gente, todos los focos están puestos en este caso, y sobre todo tras la última hora de que se ha despedido a la fiscal que estaba llevando este caso. Entonces, me gustaría preguntarle en primer lugar a don Carlos qué significa el despido de la fiscal del caso en estos momentos, y preguntarle también, ¿se está intentando tapar algo o frenar el avance de las investigaciones? ¿Por qué se produce ahora esto? Creo que estás muteado, te tienes que quitar. Ahí, ahora. Sí, perdona, disculpa. Primero, quisiera disculparme por tomarme menos de un minuto nada más para cerrar la pinza de lo que comentaba Aníbal. Dice la teoría de la guerra, que las mejores alianzas, las alianzas más fuertes, nacen de los enemigos comunes más fuertes. Y esa razón por la que China y Rusia están tan unidos es porque de una forma bélica o de una forma económica o comercial, ambos ven a Estados Unidos y Estados Unidos se manifiesta como su enemigo. Totalmente. Entonces, tiene toda la razón. Ahora, sin soltar a China, déjenme conservar a China en la mano, vamos a hablar de lo que está sucediendo ahorita con el caso Epstein en Estados Unidos. Todo lo que yo, después de 15 años de estar dando clase en China todos los años,
Algo que en Occidente siempre se habla de China y que siempre critican de China es el control que existe del gobierno sobre algunos elementos, uno de los principales, la difusión de información. Bueno, pues Estados Unidos el día de hoy se parece a China muchísimo más de lo que nos imaginamos. Totalmente. La forma en que el gobierno del señor Trump está controlando toda la información. Vimos ya lo que salió del dictamen de lo de la PBS y los medios de comunicación y todas las iniciativas del señor Trump que están todas encaminadas a controlar, que el gobierno controle absolutamente toda la información que el pueblo puede recibir y puede ver. Pues es exactamente lo que tanto criticaban en Estados Unidos de China. Entonces, no veo yo por qué el pueblo norteamericano no le responde a este señor, oye, espérame, es que eso no somos nosotros. O sea, ese control de información de que no quiero que sepan lo que pasó. Ahora, también es cierto que, como dicen los abogados, pues mientras más lo niegues, el reconocimiento de la culpa es mayor. Es decir, cada vez que el señor Trump dice, yo no sé qué tanto les interesa lo de Epstein, pues justamente a la gente le interesa más saberlo porque saben que ahí dentro de esos archivos existen pruebas de que el señor Trump estaba involucrado. Eso es lo que muchos han mencionado. Si no es cierto, entonces ¿qué trabajo les cuesta soltar los expedientes y abrirlos? Es decir, si lo que dicen de que el señor Trump está involucrado es falso, entonces, ¿por qué tanta secrecía? ¿Por qué lo guarda tanto? O a lo mejor es que sus mejores amigos están en esas listas. Fuera de eso, creo que en algo sí coincido con el señor Trump. Le están prestando demasiada atención a esto cuando debería ser un asunto más legal que de cualquier otra forma. Me gustaría preguntarle ahora a don Juan Antonio, ¿cómo afecta la imagen, cómo está afectando la imagen de Estados Unidos ante el mundo este tipo de escándalos y sobre todo, por qué este caso de Jeffrey Epstein sigue siendo un tema geopolítico más allá del morbo mediático? Porque Donald Trump, como estaba diciendo hace un momento don Carlos, decía, no, es que es algo que la gente quiere, que por el morbo, pero algo puede haber detrás, ¿no? A ver, yo creo que evidentemente a nivel general la imagen de Estados Unidos queda muy mal, porque da la sensación que el Poder Judicial no puede actuar libremente, porque destituyen a fiscales, bloquean la liberación de expedientes o de instrucciones judiciales, etcétera, etcétera. O incluso manipulan pruebas, como esa famosa grabación de 10 o 12 horas de la supuesta y presunta celda de Epstein que estaba editada, de la cual habían desaparecido 2 minutos y pico. No 1 minuto, como se decía, 2 minutos y pico. Significaba que eso estaba editado y, por lo tanto, había sido manipulado. Es decir, esto ¿qué nos indica? Pues que es algo que tiene mucho más importancia de la que parece. Más allá de un simple caso penal, que como dice el compañero Carlos, claro, dice, oye, si esto simplemente es un caso penal, ¿por qué se le está dando tanta importancia? Y aquí uno podría pensar, bueno, y él lo ha dicho el colega, si Trump no está en las listas de Epstein, ¿cuál es el problema para hacerlas públicas? Y yo creo que aquí hay que fijarse en 2 razones, aunque esto ya digo que tiene muchas ramificaciones. Una primera razón es porque yo creo que Trump no está, a pesar de que Trump fue muy amigo de Epstein, hasta el año 1992, donde por un tema de inversiones inmobiliarias en Palm Beach rompieron esa amistad, ¿vale? Pero bueno, hay imágenes ahí de fiestas en las que aparece Epstein invitado por Trump, en fin, pero bueno, es decir, yo no creo que simplemente que Trump fuera un cliente de la isla Epstein y por lo tanto tenga que tener miedo a eso. Pero sí, a partir de la lista que un investigador, Dawson, realizó, partiendo de las declaraciones en los juicios y los documentos de la instrucción judicial, sí que hay una lista donde sí que aparecen amigos y muy amigos de Trump, entre ellos algunos de sus mayores donantes, como Jamie Dimon de JP Morgan, por ejemplo, por decir uno, o primeros ministros de la entidad sionista del Estado de Israel, también, por decir alguno, o políticos, financieros,
directores de medios, es decir, que sí, que aparecían no en esa lista que está oculta, que es secreta, pero sí en esas declaraciones judiciales y demás, y por las cuales la mujer de Epstein está condenada a 20 años, está en la cárcel. Es decir, ¿y cuál es la otra razón? Porque esto, hasta ahí, seguiría siendo un caso penal típico. ¿Cuál es la segunda razón? Pues porque en el año 2005, cuando tuvo Epstein las primeras acusaciones, y en el 2008, con un acuerdo con la Fiscalía, exactamente con Alexander Acosta, que entonces era fiscal, un acuerdo con la Fiscalía, Epstein logró, haciéndose culpable, o sea, declarándose culpable, logró tener una condena ridícula, ¿no? Y evidentemente, Alexander Acosta, que luego fue secretario de Trabajo con la primera legislatura de Trump, le preguntan por qué aquella sentencia tan ridícula, aquel acuerdo en el cual, pues, a pesar de declararse culpable Epstein, pues prácticamente no pisó la cárcel, hasta luego ya años después. Pues muy sencillo, porque Alexander Acosta dijo, es que me vinieron a decir que Epstein trabajaba para la inteligencia. Y aquí es donde las ramificaciones del caso Epstein llegan muy lejos. Pues llegan al Mossad. Su mujer es hija del magnate también de los medios, Richard Maswell, que también murió en extraña circunstancia y que también trabajaba para el Mossad. Y todo esto nos indica que realmente Epstein era un agente de influencia, cuya función, cuya misión no era espiar, ni mucho menos, sino infiltrarse en los sectores más elitistas de la política, las finanzas, la economía y demás norteamericanas, para atraer a personajes, llevarles, invitarles a la isla, grabarles y así tenerles chantajeados, pero no por dinero, sino para que hagan, hicieran y tomaran las decisiones que tuvieran que tomar en función de los intereses que pudieran tener esos servicios de inteligencia, ese estado profundo. Es lo de siempre. Y la pregunta grave por la cual yo creo que efectivamente esto merece investigación y merece que Trump desclasifique y se lleven las investigaciones hasta el final, es porque Epstein murió, como ya sabemos, no voy a entrar ahora para no extenderme más en cómo murió, pero ¿cuántos agentes de influencia más trabajan dentro de las élites y del establishment norteamericano? Y por lo tanto determinan de forma antidemocrática y a espaldas del pueblo norteamericano sus líneas políticas, tanto en la política interior como en la política exterior y en la de defensa. Bueno, pues permítame, antes de ir con don Aníbal, despedir a don Carlos, que sé que don Carlos tienes otro compromiso a lo largo del día de hoy, por lo tanto te desconvoco ya, te agradezco tu participación en Negocios Televisión y en Todo Geopolítica en el día de hoy. Muchas gracias, y a los compañeros, y una disculpa porque tenemos reunión con chinos ahorita por Zoom también. Gracias, muy amable. Continuamos, nada, buen día. Continuamos con Aníbal. Aníbal, preguntarte para cerrar ya este bloque y saltar al tema de Oriente Medio. Quiero que también seas un poquito más extenso porque tenemos que ir poco a poco también abordando otros temas. Me gustaría preguntarte, para cerrar, ¿qué papel ha jugado la justicia estadounidense en proteger o encubrir figuras poderosas, como estamos viendo y se está hablando mucho ahora con este caso? Mira, no me extraña nada absolutamente lo que está sucediendo con este caso, al que yo hoy no le presto tanta atención porque tenemos muchas cosas mucho más importantes que analizar, estudiar y pensar un poco. Pero reduciendo un poco esto, tú imagínate, si Donald Trump se mete en la justicia brasilera para insistirle de que tienen que perdonar al señor Bolsonaro por los crímenes cometidos dentro de Brasil, imagínate lo que él puede ser capaz dentro de su propio país, en su propia nación. Clarísimo queda de que ellos están encima de la justicia, dominando esos lugares con personajes que están indudablemente trabajando a favor, no de la justicia, a favor de políticos muy, muy pesados dentro del gobierno norteamericano. Y quedó clarísimo con esta ofensa que le hizo a Brasil, intentando doblegar a la justicia brasilera para que le perdone o lo excomulgue al señor Bolsonaro por los delitos de golpe
de Estado e intento de asesinato del presidente Lula. Entonces, indudablemente que no podemos esperar menos en este caso de esta. ¿Es importante? Sí, es importante saber quiénes son los degenerados que hay en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Esta lista son más de 300, apenas conocemos 100 nombres de esa lista. Pero, como bien dice el compañero, es importante tener en claro, si el señor presidente no tiene problema, no tiene culpa, solamente haber sido amigo, porque haber sido amigo del señor Epstein no significa que participaba de los juegos eróticos del señor Epstein. Ahora, sí, yo consideré no agente a Epstein del Mossad, lo consideré siempre un doble agente. Aparte de ser agente del Mossad, yo creo que vendía información a otras agencias conocidas ya, famosas para todos nosotros, que no es necesario nombrarlas. Él vendía esa información que recababa de esas grabaciones, de las conversaciones, de los actos, en fin, de todo lo que ocurría ahí adentro, tanto sea en la casa particular como en la isla o en el propio avión inclusive, que hay una cierta información de que hasta en el avión ocurrían algunos desajustes morales. Entonces, indudablemente que hay mucho ahí atrás, como dice el compañero, de que hay personalidades muy importantes del grupo amigo de Donald Trump, que es lo que más le preocupa a él y no su nombre en la lista. Todos sabemos que fue amigo de Epstein. Lo vimos en las fiestas, bailando con las jovencitas también, cuando Donald Trump, allá en la década de los 88, 89, 90, 91, por ahí, en esta época eran las fiestas en las cuales concurría el señor Donald Trump. Inclusive en alguna vez fue con su mujer a una reunión con Epstein también. Entonces, eso queda claro que amistad había. Ahora, si él no tiene ese miedo de ser parte de lo que hacía el señor Epstein, es como dice el compañero, es cubriendo la cabeza de poderosos que están en el gobierno, actualmente en el gobierno con Donald Trump. Es eso. Bueno, pues aparte de esto de Estados Unidos, del famoso caso de Jeffrey Epstein, bueno, pues vamos a ir ya al último bloque. Les pido, eso sí, a los dos, tanto a don Juan Antonio como a Aníbal, que intenten ser precisos y no dilatarse en el tiempo. Me gustaría preguntarle, sobre todo, en primer lugar, a don Juan Antonio. En las últimas horas escuchábamos que Netanyahu se ponía ahora la medalla y decía que el alto al fuego en Siria era gracias a Israel. No sé si le sorprende un poco las últimas declaraciones del propio Netanyahu, y si cree usted que es así o cómo lo ve. Claro, o sea, él provoca el conflicto y luego lo para y dice, el alto fuego gracias a mí. Es que, de verdad, y que haya que todavía escuchar a personajes en medios de comunicación decir que es que como la entidad sionista es la única democracia del Oriente Medio, y en fin. Bueno, pues ¿qué hemos visto? A ver, hemos visto una secuencia que ya habíamos previsto en programas aquí hace tiempo. Es decir, cuando durante años una guerra en Siria, lo que se busca es desmontar un régimen para caotizar el país, con divisiones religiosas, étnicas, territorios ocupados y demás, pues tenemos lo que tenemos, si lo vimos en Libia antes. ¿Y ahora qué ocurre? Pues hay un gobierno yihadista de carácter salafista, que viene de Al-Qaeda, puesto por Occidente, entre otras por Turquía, miembro de la OTAN, puesto por Occidente, con el apoyo subrepticio de la entidad sionista porque le interesaba acabar con el régimen de Assad, y ahora, una vez lanzadas ya los odios entre etnias, religiones, etcétera, es muy sencillo decir que tengo que entrar a proteger a los drusos. ¿Por qué? Porque los drusos los manejo yo. Y así me creo un pequeño estado druso en el sur de Siria, tengo dominado los altos del Golán y pongo en marcha parte del plan Ginon, que es lo que está en el fondo aquí. El plan Ginon es una cosa que elaboró Oded Ginon, miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, en el año 1982, que consiste en balcanizar los estados que rodean a la entidad sionista. Es decir, balcanizar el Líbano, balcanizar Siria, Irak, balcanizar Jordania, balcanizar Palestina, es decir, convertirlo todo en pequeños estados étnicos, religiosos, enfrentados unos con otros, débiles, muy débiles, con lo cual yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y esto no lo hace la entidad sionista sola, porque simplemente lo hace porque tiene una simbiosis absoluta con los Estados Unidos de América,
esos supuestos aliados. Y la complicidad por acción, omisión o silencio de una Unión Europea que ha perdido toda legitimidad moral para condenar absolutamente nada después de 20.000 niños muertos en la Franja de Gaza. Y esto lo podemos. Don Juan Antonio, le tengo que cortar porque le quiero dar... tiene un minuto Aníbal para responder a la otra pregunta que le quería hacer, y era que Estados Unidos e Israel estaban discutiendo de la posibilidad de nuevos ataques contra instalaciones nucleares. ¿Qué consecuencia tendría un ataque a instalaciones nucleares iraní de nuevo? Debido a que hay algunas que dicen, según ahora las últimas informaciones, que no habrían sido destruidas completamente. Esto ya se sabía, ¿no? De que no había sido destruida completamente. Primeramente, las bombas, la madre de todas las bombas, nunca fue tirada en ese espacio. Nunca provocó un terremoto, nunca provocó una escala de 3, 4 en la escala Richter. No hubo nada de eso. Más no importa. El hecho es de que si ocurre un nuevo ataque contra Irán, va a haber una respuesta iraní y no va a ser la misma de lo que fue la tercera. Lo último que disparó Irán hacia Israel es lo primero que va a entrar en territorio israelí en esta posibilidad de un cuarto ataque. Y no va a haber un quinto, porque Irán no se va a detener, no va a parar hasta no gastar hasta la última vela que tenga en el territorio israelí. O sea, cuidado, están otra vez abriendo una caja de Pandora que después no saben cómo cerrarla y terminan gritando a todo brazo partido que vengan por ellos porque no pueden sostenerse. Entonces, cuidado con eso. Pero con respecto a Siria, solo 30 segundos, por favor. Con respecto a Siria, al-Assad, el presidente en el momento de Siria, siempre era acusado del dictador, criminal, asesino, que no permitía nada, absolutamente libertad, de nada, etc. Ahí convivían alagüitas, drusos, cristianos, musulmanes. En una misma, en 100 metros de una calle había una mezquita, había una iglesia católica y nadie se metía, nadie con nadie. Todo el mundo convivía en paz. A partir de que viene esta idea loca de la primavera árabe y de descuartizar el gobierno sirio, sale al-Assad y ¿a quién ponen en el gobierno? Al terrorista más grande, cortador de cabezas musulmán, creado por ellos mismos, entrenado por ellos mismos, porque lo tuvieron en Guantánamo y lo tuvieron por otros lugares, donde fue entrenado, le lavaron el cerebro, le pagaron inclusive para que hiciera de presidente democrático de Siria. Y hoy Israel me sorprendió con este ataque, porque está atacando a un amigo, porque a la gente de él, Israel los curaba, los atendía en las montañas del Golán, en los hospitales de campaña. Sí. Siento el tener que interrumpirle, me gustaría que se alargara, pero es que nos quedamos ya sin tiempo. Le tengo que agradecer tanto a don Aníbal González y don Juan Antonio Aguilar que se hayan pasado en el día de hoy por Negocios Televisión para este espacio de Todo Geopolítica. Muchísimas gracias a los dos, que tengáis buen día. Un saludo, pastor. Un saludo, buen día. Bueno, pues nosotros vamos a hacer ya una pequeña pausa publicitaria y enseguida ya está aquí Alma Navarro para contarle todo en el Rolling.